Os damos a todos, queridos hermanos y amigos, una cordial bienvenida a la reunión del fin de semana. Vamos a disfrutar mucho de una bonita conferencia pública basada en la Biblia y también del estudio de la Atalaya. Comenzaremos nuestra reunión cantando una canción de alabanza a nuestro Dios Jehová. En esta ocasión se ha escogido la canción número 3, que tiene como tema Tú me das fuerza, confianza y valor. Después haremos una oración a Jehová. Pues como decíamos, disfrutaremos de una bonita conferencia. En esta ocasión va a estar dirigida por el hermano Santiago Rubio. Y el tema es en forma de pregunta. ¿A quién podemos acudir en tiempos de angustia? Hermano Rubio, tienes toda nuestra atención. ¿Te gustan las mariposas? Cuando ves una, ¿qué es lo que más te llama la atención? Pues os invito a que observemos la mariposa que tenemos en la pantalla. Para muchos lo que más destaca de la mariposa son sus bonitos y variados colores. En cambio, para otros lo que más destaca es su resistencia. ¿Por qué decimos esto? Porque las mariposas buscan el sol cuando hace frío y la sombra cuando hace un calor excesivo, pues necesitan una temperatura de unos 29 grados para poder alzar sus alas y volar. Y algunas de ellas hasta alcanzan 20 km por hora de velocidad. Pero hay otro aspecto de la mariposa al cual queremos llamar la atención y en el que nos queremos centrar. A pesar de ser un insecto de apariencia tan frágil, destaca por su resistencia. ¿Por qué decimos esto? Fijémonos por favor más de cerca en la mariposa que tenemos en la pantalla. ¿Te has dado cuenta que una de sus alas está completamente dañada? No obstante, ella sigue volando y comiendo. Y este no es un caso aislado.
pues se han observado a mariposas que siguen con sus actividades diarias aunque hayan perdido el 70% de sus alas. Hermanos, ¿verdad que es conmovedor observar a criaturas tan frágiles evidenciar una fuerza tan sorprendente? Sí, a pesar de vivir en esta situación tan angustiosa, la mariposa sale adelante con entereza. Pues querido hermano o hermana, ¿te has identificado con esta mariposa? ¿Estás atravesando alguna situación angustiosa? ¿Hay algo que te está desanimando o a veces sientes que te faltan fuerzas para seguir sirviendo a Jehová? Pues si es así, no te preocupes, no eres el único. Millones de personas tienen que enfrentarse a diario a estas terribles presiones que nos rodean en este mundo adverso. De hecho, la Biblia predijo hace miles de años que los últimos días de este mundo se caracterizarían precisamente por la angustia. Os invito a que leamos juntos estas palabras de Jesús que se registran en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, el versículo 8. Leámoslo juntos, por favor. Marcos 13, 8. Dice: porque peleará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en un lugar tras otro. También habrá hambre, y notemos, esto es el principio de grandes sufrimientos. ¿A qué se refiere la expresión grandes sufrimientos? Si pinchamos por favor en el asterisco que está al lado de esta palabra, notamos que el término griego significa literalmente dolores de parto. Las que sois madres entendéis perfectamente esta idea, y se refiere al intenso dolor que experimenta la mujer durante el parto. Pues esta imagen describe a la perfección la magnitud del sufrimiento que padece la humanidad en estos tiempos críticos y difíciles de soportar. Y claro, los siervos de Jehová no somos inmunes a todos estos problemas. ¿Verdad que en cierto sentido somos como esa mariposa dañada en su ala? Lo sorprendente es que, al igual que ella, a los testigos de Jehová se nos conoce por toda la tierra como gente feliz. La cuestión es, ¿cómo es posible permanecer gozosos cuando afrontamos oposición y persecución por nuestra fe, así como tensiones provocadas por problemas familiares, enfermedades, aprietos económicos o la pérdida de seres queridos? Hermanos, estas son preguntas importantes. ¿Por qué? Porque el desaliento que provocan las pruebas pueden debilitar nuestra resolución de aguantar hasta el fin. Y es conmovedor, al igual que la mariposa, ver a personas aparentemente frágiles evidenciar una fuerza sorprendente y aguantar tales embestidas. ¿Dónde está la clave? ¿Sí? ¿A dónde podemos acudir en tiempos de angustia? Pues os invito a que leamos el texto clave que da base a esta conferencia. Es el Salmo 37-39, que os invito a que leamos juntos. Salmo 37-39. Allí nos dice: la salvación de los justos viene de Jehová. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. Este pasaje revela una verdad fundamental, y es que Jehová nos quiere, siente tierno interés por sus siervos, y Él ofrece su particular protección a los justos que lo buscan con presteza, como si corrieran a refugiarse en una torre defensiva. Sí, hermanos, cuando sufrimos, la misericordia de Jehová lo motiva a ayudarnos. Así que si es a Jehová a quien tenemos que acudir en tiempos de angustia, la pregunta es, ¿cómo lo podemos hacer cuando los problemas angustiosos nos rodean? Pues en este discurso vamos a considerar 3 ayudas esenciales para hacer frente a las situaciones angustiosas y a la vez seguir confiando en Jehová, nuestra plaza fuerte, en el tiempo de angustia. Por eso, a medida que examinemos estas 3 ayudas, observemos por favor si las estamos usando a plenitud para que podamos resistir y podamos luchar en estos tiempos problemáticos. La primera ayuda que tenemos para acudir a Jehová en tiempos de angustia es la oración. Así nos lo hace ver el Salmo 55-22, que os invito a que leamos juntos. Salmo 55-22. Allí dice: arroja tu carga sobre Jehová, y Él te sostendrá, jamás permitirá que caiga el justo. Es curioso que cuando el rey David compuso este salmo, estaba atravesando momentos de gran angustia. Parece ser que fue cuando uno de sus hijos, Absalón, conspiró contra él y le arrebató el trono. Y además, su amigo íntimo, el consejero más allegado que tenía, Aitofel, se unió también a esta conspiración.
Pues bien, para evitar que lo mataran, David tuvo que huir de su casa, tuvo que huir de su ciudad, Jerusalén, y vivir como un fugitivo. Pero a pesar de esta terrible situación, David siguió confiando en Jehová y no quedó defraudado. Bueno, ¿qué nos enseña su ejemplo? Que nuestro amoroso Padre Jehová nos ha suministrado todo lo que necesitamos para afrontar los problemas. Por eso es tan importante acudir a Él en oración. Los cristianos verdaderos no pensamos que la oración es tan solo una terapia para sentirnos bien, sino que más bien lo consideramos como un medio de comunicación reverente con nuestro Creador. De hecho, forma parte de la adoración que le rendimos. Por eso, el hecho de saber que nuestro amoroso Dios nos oye cuando le expresamos nuestras inquietudes y problemas resulta consolador. Pensemos en este ejemplo, que nos ayuda a entender el poder de la oración. Imagínate que en la empresa donde trabajas estás bajo las órdenes de un supervisor que te trata muy mal. Es un hombre déspota, desagradecido, malhumorado. Es terrible trabajar bajo sus órdenes. Pero cierto día se te presenta la oportunidad de hablar de este asunto con el dueño de la empresa, que sí se le conoce por ser un hombre considerado y razonable. Así que ahora le hablas, le expresas todos tus problemas e inquietudes y este dueño, después de escucharte con atención, te asegura que entiende perfectamente cómo te sientes y que pronto ese supervisor será despedido de la empresa. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál será tu reacción? ¿Verdad que al ver la comprensión del dueño y saber que la situación pronto va a cambiar, te resuelves a seguir adelante, aunque haya que seguir aguantando por un tiempo esas dificultades? Pues bien, cuando cada uno de nosotros acudimos a Jehová en oración, contándole cómo nos sentimos, contándole nuestras angustias, tenemos que tener la seguridad de que entiende perfectamente lo que estamos pasando y que nos ayudará mientras dure esa situación que nos preocupa. Y es sobre todo en tiempos de angustia cuando hemos de acudir a nuestro Padre Celestial y contarle todo lo que nos pasa. Hermanos, ¿es algo nuevo esto? Para nada. En las Escrituras encontramos muchas oraciones de siervos de la antigüedad que acudieron a Jehová en momentos de angustia. Uno ya lo hemos visto en el ejemplo del rey David. Recordamos a Ana, la madre del profeta Samuel, la oración tan ferviente que le hizo a Jehová cuando no podía tener hijos. ¿Y el profeta Elías, cuando la malvada reina Jezabel quería matarlo? ¿Y qué decir de Job, cuando perdió a sus hijos y todo lo que tenía? Pues bien, todas estas oraciones han quedado registradas en la Biblia para hacernos ver la importancia de acudir a nuestro Dios en tiempos de angustia. ¿Te ha ocurrido alguna vez que estás pasando por una situación tan intensa y dolorosa que te dificulta orar, que no tienes ganas de hablar con Jehová? Bueno, si alguna vez te has encontrado así o en el futuro te encuentras en esta situación, meditemos en estas palabras del Salmo 34, 18, que os invito a leer. Salmo 34, 18. Allí dice: Jehová está cerca de los que tienen el corazón destrozado. Salva a los que están hundidos en el desánimo. Qué palabras con tanto sentimiento. Y es que David compuso este salmo cuando también estaba atravesando otra situación angustiosa. En esta ocasión quizás recordamos que fue cuando el rey Saúl, presa de los celos que le tenía, intentó matarlo en varias ocasiones. Esto hizo que David de nuevo tuviera que vivir como un fugitivo. Fijaros, en cierta ocasión se refugió en una ciudad filistea que pensaba que era el último sitio donde lo iban a encontrar, la ciudad de Gat, territorio enemigo. Por desgracia, fue reconocido y solo logró escapar, hermanos, porque fingió estar loco. Sí, se tuvo que hacer el loco. Y basándose en esta vivencia, compuso el Salmo 34. Ahora bien, ¿creía David que Dios está lejos de los que están desanimados ante la adversidad o se sienten indignos de su atención? Analicemos este pasaje que hemos leído y veamos tres expresiones que sin duda nos ofrecen consuelo y esperanza. Primera expresión: Jehová está cerca. Es muy reconfortante saber que nuestro Dios vela por nosotros, está pendiente de las situaciones que atravesamos y que conoce nuestros sentimientos más recónditos. Sí, Jehová está cerca de nosotros. Segunda expresión: el corazón destrozado. Como vemos, hasta los fieles siervos de Dios pueden sufrir graves dificultades que quebranten su corazón.
Y tercero, hundidos en el desánimo. Un manual para traductores de la Biblia indica que es posible verter esta expresión, fijaros, como los que no tienen nada bueno que esperar. Pues bien, ¿cómo responde Jehová al ruego de los que tienen el corazón destrozado o están hundidos en el desánimo? ¿Se mantiene alejados de ellos porque los considera indignos de su amor y de su cuidado? Todo lo contrario. Como un padre amoroso que abraza y reconforta a un hijo angustiado, así Jehová está cerca de los que le claman a él por socorro y les da sabiduría y fortaleza para hacer frente a cualquier adversidad. Así que, hermanos, si estamos atravesando tiempos de angustia, aquí tenemos la primera ayuda para acudir a Jehová, la oración. Examinemos la segunda. Podemos acudir a Jehová en tiempos de angustia si trabajamos en armonía con su Espíritu Santo. Fijaros qué bien lo expresa esta idea el Evangelio de Juan capítulo 14, que os invito a que leamos juntos. Juan 14, versículo 16. Y fijaros lo que prometió Jesús. Juan 14, 16. Y yo le rogaré al Padre, y Él les dará otro ayudante que esté con ustedes para siempre. Si vemos el contexto, el ayudante del que habla Jesús es el Espíritu Santo. ¿Qué es exactamente el Espíritu Santo? Bueno, pues es la fuerza más poderosa del universo, la fuerza activa de Dios. Al igual que el aire en movimiento es invisible, pero constatamos su poder, el Espíritu Santo no se ve, pues es impersonal e inmaterial, pero se pueden percibir sus efectos. En realidad, se trata de la energía que Jehová proyecta sobre las personas o cosas a fin de llevar a cabo su voluntad. Para entender este concepto, ¿qué os parece si vemos un ejemplo en la Biblia? Vayamos al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 31, y veamos cómo funciona el Espíritu Santo. Hechos, capítulo 4, versículo 31. Leemos. Cuando terminaron esta sentida oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos, sin excepción, quedaron llenos de Espíritu Santo, y se pusieron a proclamar la palabra de Dios con valor. Notemos que en este versículo que hemos leído dice que todos quedaron llenos de Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Vamos a poner un ejemplo. Imagínate un día de sol espléndido, un sol radiante, pero tú estás en tu casa con todas las persianas hacia abajo. Y ahora alguien llega a tu casa, un amigo, toca la puerta y te dice, hombre, con este día de sol tan radiante, sube las persianas para que entre el sol en tu casa. ¿Verdad que no nos referimos a que el cuerpo celeste, el sol, va a entrar literalmente en nuestra casa? Desde luego que no, porque si esto fuera así, sería terrible para nuestra vida. Más bien nos referimos a que la radiación solar, los rayos procedentes del sol, entran en el hogar. Pues esto es lo que hace Jehová. Se vale de su poderosa fuerza activa para alcanzar los puntos de su creación, hasta los más lejanos. La cuestión es, ¿cómo nos ayuda el Espíritu Santo y qué tenemos que hacer para recibirlo? Bueno, una de las formas en las que nos ayuda el Espíritu Santo lo describe muy bien el versículo 31 que acabamos de leer. ¿Qué efecto tuvo en los discípulos cuando se llenaron de él? Dice que les infundió el valor que necesitaban. En el otro pasaje que leímos de Juan 14, 16 se destaca otra forma. Nos ayuda a sobrellevar la angustia. De hecho, Jesús dijo que el Espíritu Santo sería nuestro ayudante o consolador. Aunque es probable que el Espíritu Santo no nos quite las pruebas o tentaciones, de seguro nos ayudará a aguantarlas. De hecho, millones de hermanos nuestros hoy día ven renovada su fortaleza espiritual y emocional en respuesta a sus súplicas a Dios. Y después de recibir la ayuda del Espíritu Santo, a menudo los problemas que los angustian dejan de parecerles tan abrumadores. ¿Verdad que todos los que hoy estamos aquí lo hemos experimentado alguna vez? Así es como nos ayuda el Espíritu Santo de Jehová. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer para recibirlo? Bueno, esta ayuda no debemos considerarla como algo automático. Para recibirlo, tenemos que pedirlo una y otra vez a nuestro Padre. ¿Estás pasando por un mal momento, por una prueba o un problema que te desanima? Pide el Espíritu Santo a Jehová. Tener miedo es como tener frío, hermanos. ¿Qué hacemos cuando tenemos frío? Pues nos ponemos un jersey o una chaqueta encima.
Y si sigues teniendo frío, pues te vuelves a poner otro jersey o chaqueta encima. Y si aún así sigues teniendo frío, pues te sigues poniendo prendas. ¿Hasta cuándo? Hasta que dejamos de tener frío. Pues de igual manera, orar a Jehová cuando estamos angustiados es como ponerse ropa cuando tenemos frío. Si la angustia persiste después de haber hecho una oración para pedirle Espíritu Santo a Jehová, hay que seguir orando. Si después de orar otra vez sigues teniendo miedo o angustia, vuelve a orar. ¿Hasta cuándo? Sigue orando hasta que dejes de tener miedo. Dejar que los pensamientos de Jehová nos motiven a obedecerlo. Y otra ayuda que tenemos es estudiar la Biblia regularmente. Ahí están sus pensamientos y esos nos motivarán a servirle y a aguantar. Así que, hermanos, cuando atravesamos situaciones angustiosas, aquí tenemos la segunda ayuda. Pedir Espíritu Santo a Jehová, no una vez, las que hagan falta, hasta que notemos los efectos de ese Espíritu en nuestra vida. Tercera ayuda. Cuando pasemos por momentos de angustia, busquemos alivio en la congregación. Así nos lo hace ver el Proverbio 17:17, que os invito a leer juntos. Proverbios, capítulo 17, el versículo 17. Dice, el verdadero amigo ama en todo momento, y notad, y es un hermano en tiempos de angustia. Sí, los problemas son más llevaderos si no estamos solos. En cierta ocasión un filósofo inglés dijo que sin amigos el mundo es un desierto. Y seguro que todos estamos de acuerdo que tener buenas amistades y ser un buen amigo nos hace la vida más bella y gratificante. Claro, la cuestión es, ¿y dónde podemos encontrar este tipo de amigos o de amistades? Solo hay un sitio, en la congregación cristiana verdadera. Jehová nos ha regalado una hermandad mundial que nos ayuda y nos alivia en nuestra ansiedad. De hecho, en las escrituras griegas cristianas, la palabra congregación es una traducción del término griego eclesía, que significa un grupo de personas convocados. Estas palabras nos dan la idea de solidaridad y apoyo mutuo. ¿Os parece que veamos un ejemplo en la Biblia que ilustra esto también? Vayamos a 2 Corintios, capítulo 7, y leemos los versículos 5 al 7. 2 Corintios 7, 5 al 7 dice, la verdad es que cuando llegamos a Macedonia no tuvimos alivio, sino que seguimos pasando por todo tipo de sufrimientos. Había luchas afuera y temores adentro. Pero Dios, que consuela a los desanimados, notemos, nos consoló con la presencia de Tito. Y no solo con su presencia, sino también con el consuelo que recibió gracias a ustedes. Él nos habló de lo mucho que querían verme, de su profunda tristeza y de su gran preocupación por mí, y eso me alegró todavía más. Está claro que el apóstol Pablo estaba pasando por un mal momento. Se encontraba abatido y angustiado emocionalmente. ¿Por qué? Porque le preocupaba mucho cómo estaban los hermanos de Corinto y llevaba bastante tiempo sin recibir noticias positivas de ellos. ¿Hemos notado qué ayuda recibió en esos momentos de angustia el apóstol Pablo? La presencia de Tito. Este ejemplo nos enseña cómo Jehová puede valerse de nuestros hermanos en la fe para ayudarnos y aliviar nuestra ansiedad. Por eso no lo dudemos, hermanos. En la congregación contamos con ayuda amorosa y desinteresada. ¿Has perdido a un ser querido? ¿Verdad que las palabras de ánimo y apoyo de los hermanos, así como sus abrazos sinceros, nos han permitido seguir adelante y no hundirnos por completo? ¿Estás pasando por una enfermedad? ¿Verdad que han estado ahí los hermanos para darte ayuda práctica y cariño? ¿Estás pasando por una depresión y eso te ha llevado a aislarte? Seguro que recuerdas con cariño hermanos que acudieron enseguida para escucharte y compartir algunos pasajes de la Biblia que te reconfortaron. ¿Has sufrido algún accidente o algún desastre? ¿No es cierto que casi de inmediato ahí estaban tus hermanos de la congregación que al enterarse te dieron aquellas cosas materiales que necesitabas? Por eso, cuando nos agobien las preocupaciones, hagamos un esfuerzo por asistir regularmente a las reuniones y resistamos el impulso de aislarnos. Es verdad que a veces podemos sentirnos tan desanimados que no tengamos ganas de relacionarnos con nuestros compañeros en la fe, pero debemos luchar contra esos sentimientos y no nos privemos de este regalo que Jehová nos dio, como es el consuelo
que pueden ofrecernos nuestros hermanos en la fe. Pues bien, hemos visto, hermanos, cómo podemos correr a refugiarnos en Jehová cuando atravesamos tiempos de angustia. Recordemos las 3 ayudas. La oración. Sí, podemos orar a Jehová en cualquier momento y se interesa por nosotros. Segundo, el Espíritu Santo, la fuerza más poderosa del universo. Pero hay que pedirlo una y otra vez hasta que no sintamos angustia. Y tercero, la congregación cristiana. Como bien hemos explicado hasta ahora, Jehová es la única persona a la que podemos acudir en tiempos de angustia. ¿Por qué? Porque es la mejor plaza fuerte que existe, porque es nuestro lugar de refugio y porque es nuestro libertador. Está claro que Él se interesa por sus siervos leales. Por eso no debemos permitir que las presiones o problemas debiliten nuestra relación con Jehová. Fijaros qué bien lo describe estas palabras del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, que os invito a que podamos leer juntos. Romanos, capítulo 8. Vamos a leer primeramente el versículo 35 y luego el 38 y 39. Dice el 35. ¿Quién va a separarnos del amor del Cristo? Las dificultades, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Y ahora, 38 y 39. Porque estoy convencido de que ni muerte ni vida, ni ángeles ni gobiernos, ni cosas presentes ni cosas futuras, ni poderes, ni altura ni profundidad, ni ninguna otra creación podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos, a la luz de estas tranquilizadoras palabras que escribió el apóstol Pablo, aparte de nosotros mismos, ¿existe alguien o algo que pueda separarnos del amor de Jehová y de su Hijo? No, no lo hay. Es posible que Satanás utilice humanos que están bajo su control para causarnos innumerables dificultades a los siervos de Dios. De hecho, muchos hermanos nuestros ya son blanco de feroz oposición en muchos países. Algunos sufren las punzadas del hambre o carecen de ropa suficiente. ¿Cuál es el objetivo del diablo al propiciar estas angustiosas condiciones? Poner freno a la adoración pura. Quiere hacernos creer que el amor de Dios por nosotros, por sus siervos, se ha enfriado. ¿Lo ha conseguido? No. Satanás nunca logrará separarnos del amor de nuestro Dios. Sin importar las desgracias que suframos en la vida, nada será capaz de acabar con el amor que Dios siente por su pueblo. Es posible que los gobiernos nos proscriban, encarcelen, torturen, hasta quizás nos cataloguen de personas no gratas. Es posible que ese odio injustificado impulse o empuje a algunos de la sociedad en la que vivimos en nuestra contra. Pero no conseguirán que nos abandone el soberano del universo. Por eso, hermanos, evitemos los pensamientos negativos. No lleguemos a la conclusión de que el sufrimiento emocional es señal de que estamos espiritualmente enfermos. Es cierto que cuando el desánimo y la tristeza se apoderan de uno, es muy fácil hundirnos en pensamientos negativos. Esto ha pasado con algunos de nuestros hermanos, que a veces cuando las adversidades los golpean, comienzan a dudar de su propia espiritualidad y concluyen que Jehová les ha retirado su aprobación. Por ilustrarlo, el efecto que estas emociones negativas causan en nosotros puede ser como el ancla de un barco. No te permite avanzar. Pero recordemos que Jehová no prueba a nadie con cosas malas. Una garantía de esto lo tenemos en las palabras que se mencionan en la carta de Santiago capítulo 5, que os invito a leer. Santiago capítulo 5, el versículo 11. Allí dice, miren, consideramos felices a los que han aguantado. Ustedes han oído del aguante de Job y han visto lo que al final Jehová hizo por él. Así que saben que Jehová es muy cariñoso y misericordioso. Pensemos, ¿tendría razones el fiel Job para ahogarse en pensamientos negativos? Se arruinó económicamente, perdió a sus 10 hijos en la muerte, padeció una enfermedad repugnante y fue condenado erróneamente por falsos consoladores. ¿Verdad que es normal en medio de esa situación sentirse inquieto, sentirse desanimado? ¿Pero qué hizo el fiel Job? Acudió a Jehová en esos momentos críticos y aguantó con paciencia hasta recibir el alivio divino. Hermanos, si vemos a alguien pasando una situación como la de Job, no lo miremos con sospecha. El apóstol Pablo dio este consejo a los cristianos de Tesalónica. Consuelen a los deprimidos o desanimados. Por eso ayudemos a nuestros hermanos que lo están pasando mal. Y recordemos algo muy importante. Las angustias del presente
son temporales. Dentro de poco, nuestros sufrimientos acabarán. ¿Recordamos la mariposa que hemos visto al principio? Os invito a que la veamos de nuevo en la pantalla. Querido hermano o hermana, ¿te has identificado con ella? ¿Estás atravesando alguna situación angustiosa o hay algo que te está preocupando y desanimando? Pues sigamos confiando lealmente en Jehová. Nunca olvidemos el tierno cariño que siente por cada uno de sus siervos. Y si alguien te pregunta, ¿a quién podemos acudir en tiempos de angustia? No lo dudes. Dale esta respuesta: a Jehová, nuestra plaza fuerte, nuestro lugar de refugio y nuestro libertador. ¿Por qué estamos tan seguros? Que este ejemplo refuerce esta idea que acabamos de mencionar. Le pasó a Juan y a Bruno, que hacían un viaje en avión. Se iban de vacaciones y estaban disfrutando plenamente del viaje. Viaje tranquilo y disfrutando de las vistas que desde allí podían observar desde la ventanilla. Pero de repente, el aparato empezó a moverse con violencia. Hacia arriba, hacia abajo, hacia todos lados. Juan estaba muy asustado. Ahora se oye por los altavoces: señores pasajeros, les habla el comandante. Les informamos que estamos atravesando una zona de turbulencias. Por favor, mantengan abrochados los cinturones. No se preocupen, todo irá bien. Juan, al escuchar eso, observó a Bruno y le dijo: ¿pero cómo puedes estar tan tranquilo en medio de estas turbulencias, en medio de estos momentos tan angustiosos? Bruno sonrió y le dijo a Juan: conozco muy bien al piloto. Es mi padre. Déjame que te hable de él y de lo buen piloto que es, y ya verás cómo te tranquilizas. Hermanos, de igual forma, nosotros estamos tranquilos, porque conocemos muy bien a nuestro piloto, a nuestro Padre Celestial. Sabemos que Él nos ayudará a atravesar las turbulencias de la vida en estos últimos días. Por eso no lo dudemos. Acudamos a Jehová en tiempos de angustia. Muchas gracias, hermano Rubio, por la excelente conferencia que hemos escuchado. Sin duda meditaremos en toda la información que hemos escuchado. Pues a continuación disfrutaremos del estudio de la Atalaya y en esta ocasión será conducida por el hermano Óscar Martínez. Vamos a comenzar nuestro análisis del artículo para esta semana con una canción y una oración alabando a Jehová. La canción seleccionada es la número 119. Necesitamos una fe fuerte, basada en Hebreos 10, 38 y 39. Después el hermano Juan Sánchez nos representa en oración. Canción 119.
Muchas gracias, hermano Sánchez, por tu oración. Abordamos el análisis del artículo de estudio número 47. Título del mismo: ¿Tendrá usted suficiente fe? Juan 14:1. Jesús dijo que no se les angustie el corazón, demuestren fe. El avance indica que esta es una pregunta hasta modesta, que nos podríamos hacer todos nosotros pensando en lo que el futuro va a traer. Vamos a ver experiencias y lecciones prácticas que nos ayudarán, una idea muy importante, a fortalecer nuestra fe ahora, en este momento. Si lo hacemos, la respuesta a la pregunta será, claro, tendremos suficiente fe con la ayuda de Jehová para enfrentar lo que venga. Pues es un placer tener aquí a un grupo de comentaristas bien preparados, listos para expresar su fe por medio de comentarios. Pues con estas ideas de introducción abordamos el análisis de los párrafos. El hermano Moisés Gilo es nuestro lector y leemos con él el párrafo 1, por favor. Siente un poco de temor cuando piensa en los sucesos tan aterradores que pronto tendrán lugar, como la destrucción de la religión falsa, el ataque de Gog de Magog y la guerra de Armagedón. De vez en cuando se pregunta si será capaz de mantenerse fiel cuando todas estas cosas sucedan. Si es así, le será de mucha ayuda analizar las palabras de Jesús que leemos en el texto temático de este artículo. Jesús les dijo a sus discípulos: que no se les angustie el corazón, demuestren fe. Si tenemos una fe fuerte, podremos enfrentar el futuro con confianza. Gracias. Primera pregunta: ¿qué pregunta es posible que nos hagamos? Hermano Yáñez. Sí, pues es posible que nos preguntemos si cada uno de nosotros seremos capaces de mantenernos fiel cuando ocurran los sucesos que esperamos que lleguen, ¿no? En este fin del sistema, como son la destrucción de la religión falsa, el ataque de Gog de Magog y la guerra de Armagedón. Así es. Hermano Michelena. Y es que es normal hacerse esta pregunta porque conocemos lo que ocurre en el futuro. El caos en el que se sumergirá el mundo, los cambios que habrá, dificultades, ataques. Uno estudia estas cosas y es normal sentir algo de miedo. Además, será una experiencia nueva para nosotros. Nunca antes hemos vivido algo a tal grado y no sabemos cómo la afrontaremos. Por eso es normal que nos planteemos si seremos capaces de mantenernos fieles ante tal situación. Pero aunque no podemos saber exactamente cómo será o cómo reaccionaremos, podemos controlar nuestros miedos, nuestra angustia, como dijo Jesús, demostrando fe. Por eso ahora es el mejor momento de fortalecer nuestra fe. Así es. Leemos el párrafo 2, por favor. Una manera de fortalecer nuestra fe para afrontar las pruebas que vengan en el futuro es analizar cómo afrontamos las pruebas que tenemos ahora. Así podremos ver en qué aspectos de nuestra fe podremos mejorar. Cada vez que superamos una prueba, nuestra fe se hace más fuerte. Y esto nos ayudará a aguantar lo que venga en el futuro. En este artículo analizaremos 4 situaciones que indicaron que los discípulos de Jesús necesitaban más fe. También veremos cómo aguantar en la actualidad problemas parecidos y cómo estos nos preparan para el futuro. Párrafo 2 pregunta: ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe y qué analizaremos en este artículo? Hermano Gaulke. Podemos ver las pruebas de nuestra fe como oportunidades para fortalecerla. Después de pasar por una prueba de fe, es bueno analizar nuestra reacción a esa prueba. Podemos analizar qué nos ayudó a pasar la prueba y cómo podemos hacerlo aún mejor la próxima vez. Esto puede fortalecer nuestra fe. Desde luego, muchas gracias. Hermano Martín. Sí, vamos a analizar pues precisamente cómo los discípulos de Jesús se enfrentaron a diferentes pruebas y Jesús pues les animó a que tuvieran más fe. Y luego también cómo el aguantar, ¿no?, en la actualidad problemas parecidos a nosotros, como ellos, o pruebas que pueden ser como montañas, pues cómo esas pruebas nos van a preparar para el futuro. Así es. Muy bien.
Excelente, pues hemos visto la introducción al artículo. Vamos a concentrarnos en estas 4 situaciones que afectaron a los discípulos de Jesús, lecciones para nosotros en la actualidad. La primera de las situaciones, fe en que Dios nos dará las cosas necesarias. Leemos el 3, por favor. Es natural que el cabeza de familia quiera darles alimento, ropa y un lugar donde vivir a su esposa y a sus hijos. Esto no siempre es fácil en estos tiempos. Hay hermanos que han perdido su trabajo y por mucho que lo intentan, no consiguen encontrar otro. En el caso de otros, han rechazado empleos que no son aceptables para un cristiano. En situaciones como estas, necesitamos tener una fe fuerte en que Jehová, de alguna manera, se encargará de que no nos falte lo necesario. Jesús les dejó esto claro a sus discípulos en el Sermón del Monte. Si estamos totalmente convencidos de que Jehová no nos abandonará, podremos concentrarnos en lo más importante, los intereses del reino. Y al ver cómo Jehová nos ayuda en sentido material, nos sentiremos más cerca de él y nuestra fe se hará más fuerte. Muy bien, tenemos que leer Mateo 6, 30 y 33. Un voluntario que nos lea estos 2 versículos, hermano Recio. Entonces, si Dios viste así a la vegetación del campo, que hoy está aquí y mañana se echa al horno, ¿no los vestirá a ustedes con mucha más razón, gente de poca fe? Y el versículo 33, por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios, y entonces recibirán también todas esas cosas. Gracias. La pregunta ahora, según leemos en Mateo 6, 30 y 33, ¿qué dejó Jesús claro sobre la fe? Hermano Contreras. Pues que necesitamos, como dice nuestro tema, una fe fuerte de que Jehová se va a encargar de proveernos lo que nos haga falta y de cualquier manera. Seguro que nos lo va a proveer, pero nosotros tenemos que estar completamente convencidos de que Jehová no nos va a fallar. Si tenemos esa seguridad, entonces estamos libres para concentrarnos en lo más importante, como hemos leído en Mateo 6:33, en buscar primero el reino. Y luego, por añadidura, Jehová nos dará las cosas materiales. Muy bien. Hermano Farreras. Y sabemos que es Jehová el que se encarga de que nuestras necesidades básicas estén cubiertas por las expresiones que utiliza Jesús. Él dice, si Dios viste, no los vestirá a ustedes. Y en el versículo 33 dice, entonces recibirán, mostrando que es Jehová quien interviene y quien nos cuida. Muy cierto. Hermano Bautista. Y si duro es para cualquiera no tener que comer, no tener alimento, quizás más duro que no lo tenga nuestra familia, nuestra esposa, nuestro hijo. Hay ante esa presión de que a los que más queremos no lo tengan, es cuando podemos perder el norte y cambiar las prioridades. Y entonces sí, llevado por la necesidad, pensar en que podemos aceptar un trabajo que ponga a Jehová en un segundo plano. Aquí entra la fe, Mateo 6:33. Si ponemos a Jehová en primer lugar, sabremos que alimentará y cuidará a toda la familia. Ya lo creo. Hermano Palau. Sí, y el ponernos en manos de Jehová va a crear un ciclo repetitivo. ¿Por qué? Porque al ver cómo Jehová nos sustenta, querremos ponerle a Él en primer lugar y hacer más cosas por Él. Y a su vez Él nos seguirá sustentando. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? Al final nuestra fe se fortalecerá. Así es. Leemos 4 y 5, por favor. Veamos el caso de la familia Castro, de Venezuela. Ellos han sentido el apoyo de Jehová al enfrentarse a la preocupación de cómo conseguir las cosas necesarias. Esta familia se dedicaba a trabajar en un terreno que tenía y así ganaba lo suficiente para vivir. Pero un día unos pandilleros armados invadieron su propiedad y los obligaron a marcharse. El padre Miguel cuenta: ahora dependemos en gran parte de lo que podemos cultivar en un pedacito de tierra que nos prestaron. Lo primero que hago cada día es pedirle a Jehová que nos dé lo necesario para ese día. La vida es dura para la familia Castro, pero ellos tienen fe absoluta en que nuestro amoroso Padre puede atender sus necesidades diarias. Por eso, no han dejado de asistir a las reuniones de la congregación ni de participar en la predicación. Ponen el reino en primer lugar en su vida y Jehová se encarga de cuidarlos. Durante todo este tiempo, Miguel y su esposa Yuray se han centrado en cómo Jehová ha cuidado de ellos. A veces, Jehová ha utilizado a hermanos para darles algunas de las cosas que necesitaban o para ayudar a Miguel a encontrar trabajo.
En otras ocasiones, se ha valido de las labores de socorro de la sucursal para cubrir sus necesidades básicas. Él nunca los ha abandonado. Y por eso la fe de esta familia se ha hecho más fuerte. Después de hablar de un caso concreto en el que Jehová los ayudó, su hija mayor, Jocelyn, dice: me conmueve ver la mano de Jehová con tanta claridad. Lo veo como un amigo con el que siempre puedo contar en mi vida. Y añade: los problemas que hemos pasado como familia nos han preparado para las pruebas más difíciles que vendrán en el futuro. ¿Qué ha ayudado a una familia a enfrentarse a la preocupación de cómo conseguir lo necesario para vivir? Hermano Oyes. Pues la familia Castro, de la que se habla en este ejemplo, pasa por dificultades económicas terribles. Sin embargo, su fe en Jehová y ver cómo cuando ponen primero el reino, Jehová les da lo que necesitan, hace que sigan poniendo el reino en primer lugar. Excelente. Hermano Ruiz. Y la experiencia demuestra lo que significa una fe fuerte, porque, como se ha comentado ahora mismo, ¿verdad? Los hermanos dependen de Jehová pero no para vivir, sino para sobrevivir, para tener lo necesario para el día. Esa es la oración del cabeza de familia y tiene que ser muy difícil, como se ha dicho en un párrafo anterior. Pero es curioso que ellos demuestran su fe no solamente porque le piden a Jehová, sino porque actúan en armonía con esa petición. No dejan de asistir a las reuniones, no dejan de participar en la predicación. Esa es la manera en que, como de una manera práctica, están demostrando su fe absoluta en Jehová. Muy bien. Hermano Harto. Y esta experiencia también nos muestra que mientras Satanás usa esta preocupación por conseguir lo necesario, el sustento, para crear ansiedad y miedo, en realidad Jehová lo convierte en una oportunidad para crear confianza y fe. Y eso es precioso porque se crea una relación muy estrecha entre la confianza y la fe con ver, como decía la hermanita, con claridad la mano de Jehová en su vida. Y eso es algo que jamás se olvida. Muy bien. Excelente, pues leemos y comentamos el 6, por favor. ¿Está usted pasando por problemas económicos? Si es así, son momentos complicados. A pesar de todo, aunque su situación sea muy difícil, puede aprovechar este tiempo para fortalecer su fe. Ore a Jehová, lea las palabras de Jesús registradas en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34 y medite en ellas. Piense en ejemplos de nuestros días que demuestran que Jehová cuida de quienes se mantienen ocupados en actividades teocráticas. Eso fortalecerá su confianza en que, tal como su Padre Celestial ha ayudado a otros en situaciones parecidas, también lo ayudará a usted. Él sabe lo que usted necesita y sabe cómo dárselo. Cuando vea la mano de Jehová en su vida, su fe se fortalecerá y podrá soportar pruebas mayores en el futuro. Gracias. Pregunta 6. Si usted está pasando por problemas económicos, ¿cómo puede fortalecer su fe? Hermano Godoy. Por ejemplo, orando a Jehová, leyendo y meditando en las palabras de Mateo 6, 25 a 34 y pensando en ejemplos actuales de cómo Jehová cuida a quienes ponen el reino en primer lugar. Muy bien, excelente. Hermano Espinoza. Me gusta mucho este párrafo, ¿no? Porque dice que un problema podemos llegar a convertirlo en bendiciones, ¿no? Y lo podemos lograr con algo que está a nuestro alcance, ¿no? Orar a Jehová, todos podemos hacerlo, leer la palabra de Dios, meditar en ella. Así que solo depende de nosotros, ¿no? Convertir un problema en una bendición. Muy bien. Hermano Ortega. Sí, como decía al inicio del artículo, podemos hacer que esto nos dé fuerzas para seguir adelante, ¿no? Y nos cita Habacuc 3, 17 y 18, aunque en los campos no dieran alimento, aunque no hubiera animales en los establos y en los corrales, yo seguiría alegre y feliz porque sabemos que Jehová es el Dios de nuestra salvación, ¿no? Cuando ya lo hemos experimentado, somos capaces de superar pruebas más grandes. Muy bien. Vamos a analizar las fotografías y eso permite resaltar algunas ideas. Dos fotografías que transmiten muy bien las verdades que enfatiza el artículo. Hermano Sánchez. Pues vemos ahí una familia, ¿verdad? Que con pocos recursos materiales, seguro que con inquietudes,
pero que de forma muy clara están poniendo en primer lugar los intereses del reino. Y eso es lo que Jehová espera ver de parte nuestra, ¿verdad? Esa es la confianza que se ha hablado, la fe absoluta en Jehová, en que Él, no solamente el reino es un arreglo para la humanidad, sino que se ha comprometido con cada uno de nosotros. Cuando Jehová ve ese compromiso, Él responde. Muy bien, excelente. Pues muchas gracias. Hemos analizado la primera de las 4 situaciones, fe en que Dios nos dará las cosas necesarias. Otra situación que requiere fe es cuando hay que soportar tormentas muy fuertes. Vamos a ver esta idea a partir del párrafo 7. Primero lo leemos, por favor. En cierta ocasión en la que Jesús y sus discípulos viajaban en una barca, se levantó en el mar una tormenta. Jesús aprovechó esta oportunidad para ayudarlos a ver que necesitaban más fe. La tormenta era tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía plácidamente. Muy asustados, los discípulos fueron a despertarlo y a pedirle que los salvara. Con calma, el Señor les dijo: «Hombres de poca fe, ¿por qué están tan asustados?». Los discípulos tenían que saber que Jehová era perfectamente capaz de proteger a Jesús y a los que estaban con él. ¿Cuál es la lección para nosotros? Que una fe sólida nos ayuda a enfrentar las fuertes tormentas, sean literales o figuradas. Gracias. Vamos a leer Mateo 8, 23 al 26. ¿Quién nos lo quiere leer? Hermano Matei. Cuando Jesús se subió a una barca, sus discípulos se fueron con él. De repente se levantó en el mar una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero Jesús dormía. Ellos se acercaron y lo despertaron diciéndole: «Señor, sálvanos, nos vamos a morir». Pero él les dijo: «Hombres de poca fe, ¿por qué están tan asustados?». Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y todo quedó en completa calma. Muchas gracias. La pregunta ahora, según el relato de Mateo 8, 23 al 26, ¿cómo puso a prueba la fe de los discípulos una tormenta muy fuerte? Hermano Mesa. Pues en cierta ocasión, como hemos podido leer, los discípulos iban por el mar, se desató una tormenta muy fuerte y aunque ellos eran hábiles pescadores, seguro que habían superado muchas tormentas, pero aquella les asustó. Sin embargo, aunque habían visto también antes muchas pruebas de cómo Jesús tenía poder, por ejemplo, curando a enfermos, esta tormenta le hizo perder un poco la fe. Por eso, asustados, le pidieron a Jesús que los salvara. Gracias. Hermano Harto. Y el párrafo apunta a algo muy interesante, y es que aunque tenían fe, pero no suficiente, los discípulos se centraron en ellos y perdieron de vista el papel de Jehová, que podía solucionar perfectamente la situación para proteger a su hijo, pero ellos no se centraron en eso. Así que tenían fe, pero no suficiente. Por así decirlo, su fe naufragó en ese momento y se quedó ahogada por la tormenta. Muy cierto. Pues leemos 8 y 9, por favor. Veamos cómo la fe de una hermana soltera de Puerto Rico llamada Nel se hizo más fuerte cuando pasó por una prueba muy difícil. En su caso, la tormenta fue literal. Debido al huracán María, que azotó Puerto Rico en 2017, Anel se quedó sin casa y sin trabajo. Cuenta: en aquellos días tan terribles sentía mucho temor, pero aprendí a apoyarme en Jehová mediante la oración y a no dejar que la ansiedad me paralizara. Anel cuenta que hubo algo más que la ayudó durante su prueba: la obediencia. Dice: seguir las instrucciones de la organización me ayudó a mantener la calma. El ánimo espiritual y la ayuda material que recibí de los hermanos me hicieron ver la mano de Jehová. Y añade: Jehová me dio mucho más de lo que podría haber imaginado, y mi fe se fortaleció muchísimo. Pregunta bajo estos párrafos: ¿cómo se puso a prueba la fe de Anel y qué le ayudó? Hermano Michelena. Pues hemos podido leer en el párrafo que tuvo que afrontar una gran pérdida, ¿no? Como consecuencia del huracán María, que azotó Puerto Rico en el 2017, ella se quedó sin casa y sin trabajo, es decir, sin lo esencial para poder continuar viviendo. Era una situación muy crítica. ¿Es verdad? Hermano Yáñez.
sí, como situación crítica que pasaba, evidentemente ella sintió temor, ¿no? Sintió miedo. Pero en lugar de ceder a ese temor, lo que hizo fue apoyarse en Jehová mediante la oración, y eso fue lo que le ayudó a que la ansiedad o ese temor no la paralizara. Así es. Muy bien. Hermano Matei. Ella también cuenta que la ayudó ser obediente. En ese momento recibió instrucciones de los hermanos que fueron a ayudarla, y seguir esas instrucciones la ayudó a mantener la calma. Muy bien. Pues leemos el 10, por favor. ¿Está usted lidiando con una tormenta fuerte en su vida? Quizás está sufriendo por culpa de un desastre natural. O tal vez su tormenta sea un problema grave de salud que lo ha dejado abrumado y sin saber qué hacer. Puede que a veces se sienta preocupado, pero no permita que eso le robe la confianza en Jehová. Ábrale su corazón y dígale todo lo que siente. Fortalezca su fe meditando en las ocasiones en las que Jehová lo ayudó en el pasado. Puede estar seguro de que jamás lo abandonará, ni ahora ni nunca. Gracias. Hablemos de otro tipo de tormentas. ¿Qué puede hacer si está lidiando con una tormenta fuerte? Pregunta el párrafo 10. Hermano Farreras. Pues abrirle nuestro corazón a Jehová, expresarle lo que sentimos, no permitiendo que esa tormenta, por decirlo así, nos pase por encima y nos robe la confianza que tenemos en nuestro Dios, sino meditar en las ocasiones en que Jehová nos ha ayudado en el pasado y que nos seguirá ayudando en el futuro. Muy bien, excelente. Hermano Palau. Y es muy bonito como lo explica el Salmo 77, porque a veces las personas podemos tender a olvidar cómo Jehová nos ha ayudado en el pasado. Pero si meditamos y reflexionamos en cómo Jehová nos ha ayudado en un pasado de forma continua, lo tendremos presente para cuando lleguen las situaciones más complicadas. ¿Es verdad? Muy bien. Pues leemos el 11, por favor. ¿Qué más lo ayudará a aguantar las pruebas? Como indicó Anel, la obediencia. Aprenda a confiar en aquellos en quienes Jehová y Jesús confían. A veces, quienes han sido nombrados para dirigirnos tal vez nos den instrucciones que no nos parezcan lógicas. Pero recuerde que Jehová bendice la obediencia. Su palabra y las experiencias de siervos fieles nos enseñan que la obediencia salva vidas. Medite en esos ejemplos y así estará más decidido a cooperar con las instrucciones de la organización, tanto ahora como en el futuro. Entonces, no habrá motivos para tenerle miedo a la gran tormenta que se avecina. La pregunta para el párrafo 11, ¿por qué debemos estar decididos a ser obedientes a quienes nos dirigen? Hermano Gaulke. No te escuchamos. Sorry. En primer lugar, sabemos que Jehová bendice la obediencia. Además, la obediencia es una forma de mostrar nuestra confianza en Jehová. La confianza es una expresión de la fe, por lo tanto, cuando somos obedientes a Jehová y a su organización, estamos fortaleciendo nuestra fe. Así es. Hermano Recio. Y es verdad que a veces las instrucciones que tenemos que obedecer pueden no parecernos lógicas, pero como menciona el párrafo, esas instrucciones vienen de parte de la organización de Jehová, o como dice aquí, es en quienes Jehová y Jesús confían. Y tenemos ejemplos del pasado que demuestran que obedecer, aunque no parezca lo lógico, al final puede salvarnos la vida. Así es. Hermano Ruiz. De hecho, es justo lo que la Biblia demuestra, ¿verdad? En Éxodo, los israelitas precisamente, pues guiados por Moisés, precisamente se van hacia una zona en el desierto que parece que iban a caer víctimas del ejército de Faraón. O en el caso de Jehoshafat, en Segundo de Crónicas, pues también recibe unas instrucciones, vimos un poquito la semana pasada, ¿verdad? Tan ilógicas, hacer frente a un ejército grande de moabitas y amonitas, pero poniendo delante a cantores. Pero como se ha comentado, ¿verdad? Nuestra fe se pone a prueba cuando tenemos que obedecer a hombres que son realmente representantes de Jehová por medio de su organización. Esa es una de las maneras más importantes de cómo demostramos nuestra obediencia a Jehová. Excelente. Hermano Martín.
Y las tormentas a las que nos enfrentamos los humanos o las que nos podamos enfrentar en el futuro, o sea, nosotros por nosotros mismos no podemos vencerlas, ¿no? O sea, algo que nos ayudará sin ninguna duda es necesitamos la bendición de Jehová para poder hacerlo, ¿no? Y como vimos, se han analizado esos ejemplos del pasado, como el de Jehoshafat y los israelitas, también al salir de Egipto, o sea, esa obediencia fue lo que ellos no podrían haber ganado esas batallas por sí solos, ¿no? Necesitaban la bendición de Jehová. Así que nosotros también necesitamos su bendición para vencer las tormentas que tengamos ahora o las que vengan en el futuro. Así es. Analizamos las fotografías que también transmiten información muy, muy interesante. Que nos transmiten estas fotografías en línea con la idea que estamos analizando, tormentas. Hermano Godoy. Vemos una familia que ha perdido todo lo que tenía por culpa de un desastre natural, pero también vemos cómo después ver la ayuda de Jehová a través de su organización es como fortalece la fe. Estupendo. Muy bien. Pues hemos visto la segunda de las situaciones, tormentas fuertes, literales o figurativas, pero que pudieran sacudirnos. La fe está ahí para que no sucumbamos. La tercera situación, fe para aguantar las injusticias. Leemos el párrafo 12, por favor. Jesús sabía que las injusticias pondrían a prueba la fe de sus discípulos. Para ayudarlos a aguantar, contó una historia que podemos leer en el libro de Lucas. Él habló de una viuda que le suplicaba una y otra vez a un juez injusto que le hiciera justicia. Estaba segura de que si no dejaba de insistir, al final él la ayudaría. Y así fue. ¿Cuál es la lección? Jehová no es injusto. Por eso Jesús dijo, entonces, ¿no se va a encargar Dios de que se les haga justicia a los escogidos suyos que día y noche le suplican ayuda? Luego Jesús añadió, cuando llegue el Hijo del Hombre, ¿encontrará realmente esa fe en la tierra? Cuando sufrimos injusticias, tenemos que demostrar con nuestra paciencia y nuestra perseverancia que tenemos una fe tan fuerte como la de la viuda. Esa fe nos hace estar seguros de que tarde o temprano Jehová nos ayudará. También debemos creer en el poder de la oración. A veces nuestras oraciones pueden recibir respuestas inesperadas. Leemos Lucas 18, 1 al 8. Y el hermano Contreras nos lo lee, por favor. Entonces les puso una comparación sobre la necesidad de que oraran siempre y no se dieran por vencidos. Les dijo, en cierta ciudad había un juez que ni temía a Dios ni respetaba a la gente. Y aquella ciudad también había una viuda que iba vez tras vez a verlo y le decía, que se me haga justicia en este conflicto con mi adversario. Resulta que por algún tiempo él no quiso atenderla, pero después se dijo a sí mismo, aunque no temo a Dios ni respeto a la gente, como esta viuda no deja de molestarme, me aseguraré de que se le haga justicia para que no siga viniendo y haciéndome la vida imposible. Y el Señor siguió diciendo, fíjense en lo que dijo el juez aunque era injusto. Entonces, ¿no se va a encargar Dios de que se les haga justicia a los escogidos suyos, que día y noche le suplican ayuda, mientras Él es paciente con ellos? Les digo que Él se encargará de que se les haga justicia rápidamente. Pero cuando llegue el Hijo del Hombre, ¿encontrará realmente esa fe en la tierra? Muchas gracias. Muy buena lectura. Pregunta ahora, según Lucas 18, 1 al 8, ¿qué relación hay entre tener fe y aguantar las injusticias? Hermano Sánchez. Pues el tener fe en que Jehová está atento a nuestras necesidades e injusticias nos ayuda a aguantar. Y el ejemplo de la viuda es claro, ¿verdad? La viuda aguantó, la viuda perseveró y por eso mismo un juez injusto la escuchó. Pues con cuánta más razón Jehová, quien es justo, ¿verdad? Realmente historia que cuenta Jesús es realmente una promesa. Jehová conoce nuestras dificultades y se encargará de que se nos haga justicia tarde o temprano. Así que por nuestra parte tenemos que aguantar. Muy bien, excelente. Una preciosa experiencia muestra que esto es cierto. La leemos, párrafo 13. Veamos la experiencia de una hermana llamada Vero
que vive en la República Democrática del Congo junto con su esposo, que no es testigo, y su hija, que tiene 15 años. Los tres tuvieron que huir de su aldea cuando fue atacada por unos militares. Por el camino se encontraron con un bloqueo donde los militares le cortaron el paso y los amenazaron con matarlos. Vero se echó a llorar, pero su hija intentó calmarla orando en voz alta y repitiendo muchas veces el nombre de Jehová. Cuando terminó de orar, el oficial al mando le preguntó: «Jovencita, ¿quién te enseñó a orar?». Ella contestó: «Mi mamá», siguiendo el modelo de Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. El hombre le dijo: «Ve en paz con tus padres y que Jehová tu Dios los proteja». La pregunta para este párrafo: ¿cómo ayudó la oración a una familia que fue víctima de una injusticia? Una experiencia muy, muy motivadora. Hermano Oyes. Pues se puede decir literalmente que la oración les salvó la vida ante un bloqueo militar donde el ejército les amenazó con matarlos. La hermana estaba pasándolo muy mal, pero su hija hizo una oración en la que repitió muchas veces el nombre de Jehová, y el oficial del ejército, conmovido, les permitió pasar al darse cuenta de que eran una familia realmente espiritual. Como dijo el hombre: «Ve en paz con tus padres», le dijo a la hija, «y que Jehová tu Dios los proteja». Excelente. Hermano Martín. Y esto no es fruto de la casualidad, ¿no? A mí me hizo recordar también a una experiencia similar de la familia Rakabubu en Ruanda, que justo la milicia intentó sacarlos para matarlos a toda la familia y el padre pidió orar antes de salir. La hija pequeña Débora, con solo 6 añitos, fue la única que oró en alto y dijo literalmente el militar que estaba allí, el soldado atónito, le dijo: «Gracias a la oración de esta niñita no os vamos a matar», ¿no? Si luego viene alguien por aquí, decirles que ya estuvimos aquí. Así que no es algo fruto de la casualidad, sino que vemos el poder de la oración. Cuando realmente necesitamos la ayuda de Jehová, Él nos la da. Ya lo creo. En el párrafo anterior no analizamos las fotografías y no queremos pasarlas por alto, ¿verdad? Estamos hablando de la persistencia en la oración. ¿Qué idea nos transmiten estas fotografías? Hermano Farreras. Una de las situaciones más difíciles de sobrellevar es cuando un familiar enferma, ¿no? Quizás el médico allí le está informando de un pronóstico nada alentador a la hermana, o quizás le está insistiendo en que ese familiar debería aceptar una transfusión sanguínea, o quizás se le está negando algún tratamiento médico por no aceptarla, ¿no? Es una situación bastante injusta. Pero en la foto derecha vemos que la hermana se está refugiando en la oración, acudiendo a Jehová en busca de su ayuda, de su guía, para hacer frente a la difícil situación. De esto aprendemos que podemos tener la seguridad de que tarde o temprano Jehová va a contestar nuestras oraciones, porque como enseñó Jesús, Él no es injusto para con aquellos que demuestran fe y se refugian en Él. Muy bien. Pues leemos el 14, por favor. Experiencias como esta nos enseñan a no subestimar nunca el valor de la oración. Pero, ¿y si sus oraciones no reciben una respuesta rápida o espectacular? Al igual que la viuda de la comparación de Jesús, continúe orando con la confianza de que nuestro Dios no lo abandonará y de que a su debido tiempo y de alguna manera responderá su oración. Siga rogándole a Jehová que le dé su Espíritu Santo. Recuerde que pronto Él le dará a usted tantas bendiciones que olvidará todo lo que haya sufrido en el pasado. Al aguantar fielmente las pruebas con la ayuda de Jehová, tendrá más fuerzas para los sucesos futuros. ¿Qué puede poner a prueba nuestra fe y qué nos ayudará a aguantar? Hermano Mesa. A veces puede que nuestras oraciones no se contesten de la manera o en el momento que nosotros esperamos, y eso puede poner a prueba nuestra fe. Sin embargo, si seguimos orando a Jehová con constancia y con confianza y le rogamos su Espíritu Santo, tendremos fuerza para aguantar aquellas pruebas a las que nos enfrentemos. Así es, muy bien. Hermano Palau. Seguro que todos tenemos bien fresco el último episodio de Hazte amigo de Jehová, de la serie. Vemos cómo Sofía se enfrenta ante pruebas y por mucho que ella oraba a Jehová, la respuesta que Jehová le dio no fue ni rápida ni tampoco espectacular. Pero en el momento oportuno, después de hacer una oración, Jehová le dio el valor que tanto necesitaba. Así es, muy bien. Hermano Arto. Este párrafo es muy interesante porque habla de, 1, no subestimar, 2, continuar orando
3 siga rogándole a Jehová. Así que nos da a entender de que sin la oración jamás podremos superar las pruebas de fe. Tal como un aparato eléctrico está muerto o es inservible sin electricidad, pues la fe sin la oración, por así decirlo, es como si estaría desconectada de la fuente de sabiduría y de fortaleza de Jehová. Así que cuán bueno es que lo usemos al máximo, ¿no?, cuando enfrentemos problemas o injusticias. Muy bien, buen ejemplo. Pues hemos visto la tercera de las situaciones, fe para aguantar las injusticias. Veamos la cuarta, fe para superar obstáculos. Leemos el 15. Jesús les enseñó a sus discípulos que la fe los ayudaría a superar obstáculos. Aunque ellos habían expulsado demonios varias veces, en cierta ocasión no pudieron hacerlo. ¿Cuál fue el problema? Jesús les explicó que necesitaban más fe. Les dijo que si tuvieran suficiente fe, serían capaces de mover obstáculos tan grandes como montañas. Hoy día, nosotros también podemos afrontar problemas que parezcan insuperables. Pues vamos a leer Mateo 17, 19 y 20, que es el texto alrededor del cual gira la pregunta, y el hermano Ortega nos lo lee, por favor. Los discípulos luego se acercaron en privado a Jesús y le preguntaron: ¿por qué no pudimos expulsarlo nosotros? Él les respondió: por la poca fe que tienen. Les aseguro que si tienen la fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: muévete para allá, y se moverá. Nada les será imposible. Gracias. La pregunta para el párrafo 15, por tanto, es, según Mateo 17, 19 y 20, ¿qué problema tenían los discípulos de Jesús? Hermano Matei. Bueno, Jesús les dijo que tenían poca fe. O sea, no tuvieron en algunos momentos la fe suficiente para enfrentarse a ciertas situaciones. Es verdad. Muy bien. Hermano Godoy. Del mismo modo, también nosotros podemos pensar que hemos superado problemas que nos parecen sencillos, pero puede haber problemas más grandes en los que necesitemos más fe para poder superarlos. Así es. Gracias. Pues leemos y comentamos el 16. Veamos el ejemplo de Geidy, una hermana de Guatemala. A su esposo, Eddie, lo asesinaron cuando regresaban a casa después de una reunión de congregación. Ella cuenta cómo su fe la ha ayudado a lidiar con el inmenso dolor. Mediante la oración, arrojo mi carga sobre Jehová y eso me da paz. Veo cómo cuida de mí por medio de mi familia y de los hermanos de la congregación. Mantenerme ocupada en el servicio a Jehová me alivia el dolor y me ayuda a vivir día a día sin preocuparme demasiado por el mañana. Lo que he vivido me ha enseñado que, sin importar la prueba que venga en el futuro, podré afrontarla con la ayuda de Jehová, Jesús y la organización. Pregunta 16. ¿Cómo ha ayudado la fe a Heidi para afrontar una dolorosa tragedia? Hermano Recio. Pues ella afrontó una gran prueba cuando asesinaron a su esposo, y lo que hizo para afrontarlo es primero acudir a Jehová por medio de la oración, ver cómo su familia, los hermanos, ahora Jehová los usaba para cuidar de ella, y también mantenerse ocupada en el servicio de Jehová, y eso le aliviaba su dolor. Excelente. Como recalcan las fotografías, la idea que nos comentaba el hermano Recio, hermano Bautista. Pues ahí vemos una hermana que está pasando posiblemente por uno de los peores momentos de su vida, como dice ahí, muy doloroso, la pérdida de un ser querido. Posiblemente todo lo más importante de su vida, que era el reino, todos los recuerdos giran en torno a ello. Ahora va a ir a la reunión. Recuerda posiblemente en el momento en el que le ayudaba a su esposo escogiendo la corbata. Y lejos de enfadarse con Jehová o culparle o apartar de ella esas cosas que le hacían sufrir, centra su vida en el servicio a Jehová porque eso le alivia, no lo duda, va a la reunión y no solo va, sino que participa y participa con gozo. Es cierto que no tiene a su esposo a su derecha, pero a su izquierda está consiguiendo fortalecer incluso una hermana porque le está mirando con una expresión de qué fuerza me estás dando. Así que su fe, además de animarla a ella y fortalecerla, está animando a la congregación. Así es. Leemos el 17, por favor. ¿Ha sufrido usted la pérdida de un ser querido? Dedique tiempo a fortalecer su fe en la resurrección, leyendo relatos bíblicos de personas que fueron resucitadas. ¿Está muy triste por la expulsión de un familiar?
Estudie para convencerse de que la disciplina de Dios es siempre la mejor. Sea cual sea el problema que tenga delante, véalo como una oportunidad para fortalecer su fe. Ábrale su corazón a Jehová. En vez de aislarse, manténgase cerca de sus hermanos. Participe en actividades que lo ayudarán a aguantar, aunque sea con lágrimas. No deje de asistir a las reuniones, de predicar y de leer la Biblia. Y siga meditando en las maravillosas bendiciones que Jehová le ha prometido. Al ver cómo Jehová lo ayuda, su fe en él se hará más y más fuerte. Excelente. ¿Qué podemos hacer cuando nos enfrentamos a un obstáculo que parece una montaña? Hermano Gaulke. Un obstáculo como una montaña puede ser varias cosas diferentes. Lo importante es cómo percibimos ese obstáculo. Podemos decidir ver este problema como una oportunidad para fortalecer nuestra fe. Esto nos motivará a trabajar para superar el problema con la ayuda de Jehová. Muy cierto. Ejemplos de montañas que pudiéramos tener delante de nosotros. Hermano Espinoza. Sí, y aquí aparecen una serie de actividades que podemos hacer para seguir adelante, ¿no? ante los problemas. Aquí, por ejemplo, aparece participar en actividades que lo ayuden a aguantar, aunque sea con lágrimas, también asistir a las reuniones, predicar, leer la Biblia, pues todas estas actividades nos seguirán ayudando a hacer frente a todos estos problemas, ¿no? Y merece la pena porque dice que nuestra relación con Jehová se va a fortalecer, que es lo que todos necesitamos. Muy cierto. Hermano Yáñez. Sí, una de estas montañas que, por desgracia, además cada vez afecta a más familiares o a más testigos de Jehová, es cuando se expulsa a una persona que queremos, ¿no? Quizás a un familiar. ¿Cómo podemos hacer para confiar en que la disciplina de Jehová es lo mejor? Pues estudiar, convencernos a nosotros mismos de ello mirando experiencias de los buenos resultados que ha tenido o leyendo artículos como el que tuvimos hace muy poquito, donde nos mostraba que siempre es la mejor forma de actuar. Muy bien, excelente. Hermano Matei. Ya hemos visto en el artículo que una de las cosas que Jehová hace para ayudarnos es usar a los hermanos, así que no queremos aislarnos, como dice Proverbios 18:1. Queremos estar cerca de la congregación porque Jehová puede ayudarnos a través de nuestros hermanos. Muy cierto. Pues hemos visto la cuarta situación que pudiéramos enfrentar, obstáculos con mayúscula, como los que habéis comentado muy bien. La exhortación final del artículo. Danos más fe. Leemos el párrafo 18, por favor. No se desanime si alguna prueba pasada o presente ha revelado que tiene alguna debilidad en su fe. Véala como una oportunidad de hacer su fe más fuerte. Pida lo mismo que pidieron los apóstoles de Jesús. Danos más fe. Reflexione también en los ejemplos que hemos visto en este artículo. Al igual que Miguel y Yuray, recuerde todas las ocasiones en las que Jehová lo ayudó. Al igual que la hija de Vero y que Anel, ore de corazón a Jehová, sobre todo en los momentos más difíciles. Y al igual que Heidi, acepte la ayuda que Jehová le puede dar por medio de su familia o de los hermanos. Si permite que Jehová lo ayude a afrontar las pruebas actuales, tendrá más confianza en que Él también lo ayudará a afrontar cualquier prueba que venga en el futuro. Si nota que tiene alguna debilidad en su fe, ¿qué puede hacer? Es la pregunta. Hermano Oyes. Pues darnos cuenta de que tenemos una debilidad en la fe no es necesariamente malo, porque nos hemos dado cuenta y podemos trabajar en ello. Así que es el momento de hacer como los apóstoles y pedir más fe y también de reflexionar en los ejemplos que hemos visto en este artículo. Muy bien, excelente. Hermano Sánchez. Así que cuando enfrentemos una prueba, no pensemos que va a ser una carga demasiado grande para nosotros, porque como dice el párrafo, Jehová nos quiere ayudar. Así que lo que tenemos que hacer es permitirle que nos ayude a llevar esa carga mediante la oración, los hermanos, etcétera, como ya se ha visto. Muy bien. Pues leemos el párrafo que cierra el artículo, por favor. Jesús señaló aspectos en los que sus discípulos necesitaban más fe, pero nunca dudó de que con la ayuda de Jehová podrían superar las pruebas en el futuro. Además,
estaba seguro de que habría una gran muchedumbre que sobreviviría a la gran tribulación gracias a una fe fuerte. ¿Será usted parte de esa multitud? Por la bondad inmerecida de Jehová, lo será si aprovecha ahora toda oportunidad para fortalecer su fe. Muy bien, muchísimas gracias, hermano Gilo, por tu excelente lectura. Pregunta final. ¿De qué estaba seguro Jesús y de qué puede estarlo usted? Hermano Mesa. Jesús estaba seguro de que sus discípulos tendrían una fe fuerte y que gracias a esa fe podrían superar cualquier prueba que se les presentara en el futuro. Y también estaba seguro de que muchísimas otras personas podrían hacerlo y recibir la vida eterna. Así que si nosotros también tenemos esta clase de fe, también podremos disfrutar de esta vida que Jehová nos promete. Así es, muy bien. Hermano Palau. Sí, Jesús también sabía que, como mencionó en Juan 16:33, que vamos a tener sufrimientos en este sistema, pero que si somos valientes y tenemos fe, al final podremos decir como Él, que hemos vencido el mundo. Muy bien. 3 preguntas de repaso para enfatizar las ideas clave del artículo. La primera, ¿cómo puede prepararse para las pruebas de fe que vengan en el futuro? Hermano Ruiz. Pues hemos visto que lo que podemos hacer es analizar cómo afrontamos las pruebas ahora, en el presente. Y haciendo eso, lo que podremos ver y averiguar es en qué aspectos de nuestra fe podemos mejorar y, por lo tanto, pedirle ayuda a Jehová para que nos dé más fe. Excelente. Segunda pregunta, ¿qué 4 pruebas podríamos enfrentar ahora y cómo podrían ayudarnos? Hermano Recio. Pues una prueba, por ejemplo, podría ser los problemas económicos y en ese caso, pues podríamos confiar en que Jehová nos va a cuidar, ¿no? Si confiamos en Él y ponemos en primer lugar el reino, veremos cómo Él contesta esas oraciones, nos da lo necesario y nuestra fe se fortalece. Muy bien. Hermano Farreras. También hablamos de tormentas muy fuertes, que pueden ser literales o figuradas. Hablamos de injusticias que podemos sufrir en la vida o de obstáculos que parecen montañas. Excelente. Muy bien. Pero nuestra fe puede ayudarnos a sobrellevar eso y aprender cosas. Y la última pregunta, ¿por qué puede estar seguro de que es posible mantenerse fiel? Hermano Bautista. Pues hemos visto varias razones, pero me gusta mucho, me llega al corazón la confianza que tiene Jesús y Jehová en nosotros. El propio Jesús dijo, yo he vencido al mundo, en Juan 16:33. Jesús está convencido también que nosotros, mientras nos apoyemos en Jehová, podremos superar todo tipo de pruebas, mientras tengamos fe en él. Excelente. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios, muy atinados, con muy buena preparación, que nos han permitido cubrir el artículo en el tiempo estipulado. Pues en respuesta a la pregunta del artículo, ¿tendrá usted suficiente fe? En realidad la respuesta está con nosotros. Hemos visto en el artículo. Es un asunto de pedir más fe, porque la necesitamos, y ahora mejorar, ver las pruebas como oportunidades de aumentar nuestra fe y nuestra confianza en Jehová. Con la ayuda de Jehová, si hacemos nuestra parte, Jehová va a hacer la suya. Así que tendremos fe para aguantar, no importa lo que venga en el futuro, por difíciles que sean las pruebas. Pues una idea muy animadora, que nos muestra que podemos ver el futuro con optimismo. Pues después de haber analizado la palabra de Dios con la ayuda de este estupendo y animador artículo, nos queda darle gracias a Jehová por ello. Así que lo hacemos con una canción de alabanza y una oración. La canción es la número 118, la anterior a la que hemos cantado al comienzo. Título de la canción, nunca más apropiado. Danos más fe, basada en Lucas 17:5, y después concluimos con oración. Canción 118.